buenos días. Estamos en Foro Contact de Arquitectura y Empresa y en estos momentos tengo la suerte de poder charlar un rato con un compañero de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alicante, Antonio Macià, que me da mucha alegría poder hablar de él, de todos estos temas. Yo estaba en la parte de composición, él estaba en la parte de construcción, etcétera, etcétera, y aborda un ámbito que a mí me parece especialmente importante, un ámbito desde su tesis doctoral, hablando sobre tableros, etcétera, sus relaciones entre la arquitectura y la industria, que completa otra de sus facetas que yo admiro, que es precisamente su vinculación profesional. Ha sido presidente del Colegio de Arquitectos, con lo cual sabe perfectamente la problemática de la educación y sabe perfectamente la problemática de la profesionalización, de la profesión, desde dos ámbitos que se complementan. Y a mí me gustaría que él nos hablara un poco de las cosas que lleva entre manos, desde las patentes que ha llevado adelante, hasta qué punto se abren o no el camino en el ámbito de la industria, de los nuevos trabajos de investigación que está haciendo dentro de la propia Escuela de Arquitectura, del máster que tiene montado, que ahora nos lo comentará, y de sus obras. Así que muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros y cuéntanos. Muchas gracias, además es un placer estar contigo. Hacía ya tanto tiempo y es realmente un placer. Muchas gracias. Sí, son varias cosas, ¿no? Porque al final, desde hace ya muchos años, el entender también la profesión y la arquitectura desde distintos puntos de vista, desde distintas facetas, es algo que también motiva, ¿no? El hecho de trabajar en la investigación, en la docencia, el vínculo profesional y no olvidar el desarrollo de proyectos de arquitectura, ¿no? En el ámbito de la investigación, la mayor parte de la investigación que podemos hacer en la universidad tiene que cumplir esa característica de que sea transferible a la sociedad, ¿no? Porque si no, al final es una investigación que queda como un poco estancada, ¿no? Y con esa intención y en el ámbito de conocimiento de la escuela, en mi área, pues lanzamos dos patentes vinculadas a la sistematización de construcción de viviendas con estructura de madera. Una primera patente en la que establecemos un proceso de diseño, no es una patente de fabricación, es de diseño, en el que poder tener un conjunto de piezas constructivas que formen edificios de hasta 3 plantas, basándose única y exclusivamente en 27 piezas pequeñas. Es un reto, ¿eh? Sí, sí, es un reto de 2 años. Y esa patente se consiguió hace 3 y está ahora en este momento en explotación. Hay otra que es una unión de madera, ¿no? Y esa va más lenta, ¿no? Pues, sí, dime. Sí, y esa es en la parte de investigación. Sí. En la parte de arquitectura como desarrollo profesional hay una cuestión que creo que también es muy importante, y es que cuando estamos trabajando en la arquitectura, los que estamos vinculados a la docencia y a la investigación, es muy difícil separar una cosa de otra. De tal manera que cuando se trabaja en los proyectos se tiene siempre en mente lo que se está investigando y también las conversaciones que se tienen con los alumnos, o los alumnos cómo participan y cómo aportan también, ¿no? Y eso es una característica que en los últimos proyectos, cuando hablo de los últimos 10, 12 años, se ve con claridad. Y sobre todo ahora hay un reto que es el que más entusiasmado me tiene, que es el máster, ¿no? El arrancar con los primeros pasos del primer máster en España que vincula la neurociencia con la arquitectura. Realmente es un reto importantísimo. Yo creo además que con muchísimas posibilidades y seguro que sois capaces de extraer muchísimas... Hay un concepto que te quería consultar precisamente por esa relación entre arquitectura e ingeniería y entre el ámbito profesional del arquitecto y el ámbito profesional del ingeniero. Tú sabes que en la nueva ley del año 22, creo que es, de calidad de la arquitectura, se ha introducido un concepto que quería que me dieras tu opinión, que es el concepto de Baukultur. Son dos términos que vienen del alemán,
En alemán, Bau significa construcción, frente a Baukunst significa el arte de construir, frente a Architectur, que significa arquitectura. Por lo tanto, que la ley recoja la cultura de la construcción, podríamos decir, me parece que es relevante. ¿Qué piensa de todo esto? Sí, sin duda, porque además hay hablar de determinados temas técnicos, constructivos, siempre se corre el peligro, cuando no se enfoca adecuadamente, de apartarse y alejarse un poco de la arquitectura, ¿no? Y el hecho de que aparezcan estos términos es fundamental, ¿no? Para que realmente se entienda cómo el trabajar el espacio, el trabajar la materialidad, el trabajar los sistemas constructivos desde el enfoque de la arquitectura, creo que es fundamental para hacer arquitectura, ¿no? Evidentemente. Yo creo además que en ese sentido encuentros como los que estamos desarrollando hoy aquí, a mí personalmente me parecen fundamentales. Y además, ¿qué le aconsejarías a un alumno que va a salir de la escuela y se va a enfrentar con la profesión? ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías? Yo le diría primero que intentara hacer un ejercicio de entender en qué ámbito profesional o en qué ámbito de la arquitectura se va a sentir más cómodo o más cómoda. Es decir, que realmente intenten ir por el camino en el que mejor se vayan a sentir, porque mejor van a desarrollar después su profesión y más fácil va a ser. Aunque eso suponga dificultades al principio, pero si lo hacen, a medio plazo siempre seguramente tendrán mejor resultado. Hay un problema que se arrastra desde el siglo XVIII, que se dice pronto, heredado de la cultura francesa además, que es el enfrentamiento entre arquitectos e ingenieros. La definición de ámbitos profesionales y lo perjudicial que es que el arquitecto se sienta arquitecto y no también ingeniero, y que el ingeniero se siente ingeniero y no también arquitecto. El mercado, la sociedad, está borrando precisamente esas fronteras. ¿Cómo ves tú esa colaboración, en realidad, entre la profesión de arquitecto y la profesión de ingeniero? Y dentro de este mismo planteamiento, ¿qué diferencias ves entre la profesión de arquitecto, es decir, lo que la sociedad nos pide a los arquitectos, y el concepto de vocación de arquitecto, es decir, lo que los arquitectos creemos que podemos ofrecer a la sociedad? ¿Hasta qué punto la profesionalidad y la vocación casan o chocan? Claro. Hay dos cosas, porque arquitectura, ingeniería, como efectivamente desde el siglo XVIII, como esa división, ¿no? Cuando en las clases con los alumnos, y ahora estoy dando clase en el último año, y es una asignatura que se llama Estructura y Proyecto. Claro. Es decir, vinculan las dos cosas. Es que es así. Y cómo también entender el espacio, entender la materialidad, entender la estructura, entender su funcionamiento y todas las posibilidades formales y plásticas que tiene. Yo creo que eso es lo que el arquitecto muestra. El ingeniero acompaña, colabora con ese proceso de creación. Es cierto que el ingeniero tiene una visión más técnica, más concentrada, pero totalmente complementaria con la acción de creación del arquitecto, ¿no? Y en ese sentido se está produciendo, creo que en los últimos años, una amplificación de esas colaboraciones. Y están empezando a aparecer colaboraciones que ya no solamente son arquitecto-ingeniero, sino arquitecto-biólogo, arquitecto-sociólogo, arquitecto y otras profesiones, donde desde la especificidad de esas otras profesiones se amplía y mejora el ámbito de la arquitectura, ¿no? Yo recuerdo la relación tan maravillosa en los años 30 entre Torroja, Arniches, Domínguez, etc. Me parece que es fundamental. Te quería preguntar también otra idea, me gustaría conocer tu opinión sobre los métodos que se han utilizado o que se están utilizando precisamente para la creación formal arquitectónico-estructural, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo el forefinding, el tema de los tensados. El hecho de mostrar una forma que define un espacio a través de un comportamiento estructural puro
es como cerrar el círculo, ¿no? Y además, sobre todo porque es que es indivisible, o sea, aquí se ve con mucha claridad cómo no se puede pensar en un espacio hecho desde la estructura desde un punto totalmente ajeno a la arquitectura. Yo creo que, no lo sé, quería conocer tu opinión, que el nivel de desarrollo de la industria constructora, la empresa constructora, la prefabricación, la sistematización, etcétera, está muy mal desarrollada, muy poco desarrollada. Que todavía estamos haciendo, yo ponía el ejemplo el otro día, es como si estuviéramos haciendo todavía coches manuales en talleres. Sí. O sea, entonces, claro, desde mi punto de vista, eso lastra la profesión. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que se fundan realmente el diseñador y el constructor? Mies se quejaba en la Weissenhof de que al no haber habido ese contacto entre constructores y diseñadores, aquello había fracasado. Claro. Sí, es cierto, se habla mucho, hay muchas ganas, hay intención, pero todavía muy poco desarrollo, porque efectivamente todavía se confunden lo que son los planteamientos. La industrialización con procesos realmente sistematizados y optimizados con el construir un coche a mano. Yo creo que hay empresas en España que ya sí están cogiendo un camino donde realmente tienen una base sólida. Ya no solamente es trabajar con intuiciones o intentar copiar lo que otro está haciendo. Con prototipos y con experimentación. Que efectivamente. Y de ahí la intención principal de sacar una patente de diseño, precisamente el objetivo que tenía era ese, ¿no? Y cómo hay empresas que siguen el mismo camino, ¿no? De tal manera que el empezar a trabajar con la sistematización me da la impresión de que no consiste con intentar hacer 10 tipos de fachada, sino que ir todavía a lo más esencial. Si se fomentaran equipos de diseño en las industrias de construcción, eso podría perfectamente alumnos hacer prácticas allí y empezar a crear un sustrato mínimo. Sin duda, que además es el camino, porque de la experiencia que podamos tener nosotros con empresas de este tipo, funcionan con equipos donde hay arquitectos, hay ingenieros, hay informáticos y hay desarrolladores de robótica, precisamente para poder trabajar conjuntamente en esos procesos de realmente industrialización. Y hay una cosa que es muy importante y que es como una lucha dentro de este mundo que, aunque está poco desarrollado con solidez, pero que es justo precisamente el momento para ser incisivo, y es que todos esos procesos no contradigan o dificulten el proceso de creación de la arquitectura, ¿no? Hay otro aspecto que te quería comentar también, sobre todo en el papel, en tu conocimiento que tienes de la profesión desde el papel que has jugado como presidente del Colegio de Arquitectos. Me da la impresión de que la profesión como tal, no las personas individuales, en este ámbito concreto, en esta zona concreta, en la zona de Alicante, el sur del País Valenciano, ha abandonado el tema del control del territorio, del paisaje, y la ha dejado en manos de otro tipo de especialistas, que yo no sé si realmente están capacitados o no, supongo que sí, pero como si el arquitecto se hubiera retraído de la ordenación del territorio, de la planificación, de la urbanística, del diseño urbano, del paisaje, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas tú sobre eso? Sí, además es así, totalmente, porque yo creo que... ¿Y tú crees que eso es positivo o cómo se podría reconducir? Yo creo que no es positivo, porque yo creo que también hemos jugado con un problema, ¿no? Y es la imagen de la arquitectura de la construcción y la devoración del territorio, ¿no? Yo creo, como he dicho antes, que el trabajo conjunto en equipo, distintas disciplinas, es necesario porque complementa. El problema que a mí me da la impresión de que ha ocurrido, y eso es negativo, es que no es que haya venido una u otras profesiones a complementar equipos, sino que han venido como a desplazar y a sustituir, y eso no es positivo. Y eso puede ser también consecuencia desde que la administración, que es la que controla el territorio, la planificación, simplemente olvida a los arquitectos como especialistas que somos de planificación del territorio.
¿Y cómo se podría eso reconducir de nuevo? Es decir, ¿cómo desde la profesión, en este caso el colegio, podría reivindicar de nuevo? Hay un trabajo ahí que, ahora precisamente en este momento, donde va a haber cambios en los colegios de arquitectos en la Comunidad Valenciana. Es un momento también para poder plantear esas reivindicaciones a nivel político, porque es donde realmente empiezan a surtir efecto, ¿no? Sí que es verdad que la sociedad no vinculada a la arquitectura sí tiene todavía en consideración la figura del arquitecto, pero en los ámbitos donde el arquitecto puede tomar decisiones, ahí está menos valorado y menos considerado. Ha ido perdiendo como potencia en los últimos años. ¿Desde dónde se puede llegar a poder volver otra vez a levantar? Ya no digo levantar para desplazar al resto, sino levantar para cohesionar y realmente hacer un trabajo sólido, ¿no? Es desde los colegios profesionales a nivel político. Pues Antonio, yo te reto desde tu posición privilegiada en el ámbito de la enseñanza y el tipo de enseñanza que llevas, el tipo de trabajo profesional y de investigaciones que estás planteando y tus conexiones en el trabajo profesional y dentro de la profesión, te reto a que tomes de nuevo el mando y seas el punto de referencia. Lo pensaré. Muchas gracias, Antonio.